This meeting is being recorded. Muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase tal cual como estaba. No, perdón. Antes de continuar con la clase, déjenme mostrarles primero qué está pasando con el orden del curso. Tratando de compartirles algo, pero ¿ven este calendario, no? Sí, ya. Eh, Entonces, ya está confirmado para el lunes 13 de abril que nos va a hablar sobre el tema aspectos constitucionales de los temas de derecho al trabajo y libertad de trabajo. Esto lo va a hacer José Luis Ugarte, uno de los constitucionalistas más importantes que hay y experto en materias laborales. Él es profesor en la Diego Portales. Luego está en principio, hay que tiene que confirmármelo todavía, pero probablemente va a decir que sí, para hablar de derecho. Les pido que apaguen los micrófonos para que no se... va a estar Fernando Atria, donde vamos a hablar con él de derechos sociales. Y luego está confirmado también Arturo Fermandoa, con quien vamos a hablar de libre iniciativa económica. Y probablemente Patricio Zapata, vamos a hablar con él de régimen político. Me falta todavía una persona para propiedad, pero eso está como está quedando el curso y me temo que vamos a tener que hacer un poco más de clases de las que yo preveía. Entonces acá los espacios donde no hay clases, la verdad es que son menos de los que yo había originalmente previsto, pero la verdad es que si no, no va a quedar bien y creo que el esfuerzo de hacer el curso y como forma preparatoria a todo el proceso constitucional que viene, la verdad es que vale la pena que lo hagamos bien. Entonces, eh, vamos a utilizar un poco más de espacio de lo que habíamos originalmente pensado. Eh, Ahora, una cosa que yo quiero hacer es la siguiente. Para cuando vengan los abogados, queremos que haya preguntas. Y la mejor forma de hacer eso es que nos organicemos y que haya, por ejemplo, 5 personas que tengan como tarea prepararle preguntas, por ejemplo, a José Luis Ugarte en materia de trabajo, luego a Fernando Atra en materia de derechos sociales, a Fernando A en libre iniciativa económica, etcétera. Entonces, me gustaría ver qué prefieren. Una posibilidad es que libremente ustedes digan, se inscriban, y lo otro es que yo le diga al ayudante que simplemente los asigna aleatoriamente y él verá cómo lo hace. Digamos. ¿Alguna preferencia particular? ¿Les da lo mismo o- Pero si uno no se calza, igual puede hacerle preguntas, ¿cierto? cómo? Si uno no se calza, igual puede hacer preguntas, ¿no? Sí, obvio, claro. Ah, ya. No, pero lo que nos queremos garantizar es que haya un mínimo de preguntas que estén garantizadas. Ahora, ustedes son libres de hacer las preguntas que quieran cuando corresponda, pero sí queremos garantizar un mínimo. Y ese mínimo, la idea es que esté, por supuesto, basado un poco en la discusión que hayamos tenido en las sesiones anteriores. Entonces,
cuando la próxima semana veamos trabajo y negociación colectiva, lo que vamos a, lo que vamos a hacer es que con las personas que van a hacer luego las preguntas, con ellos podemos buscar información, intercambiar algún paper, tener una pequeña conversación entre nosotros, de manera que las preguntas que le hagamos a los constitucionalistas, lo que van a hacer los constitucionalistas es que ellos van a hablar más o menos media hora, 40 minutos, y luego el resto de la clase es conversación. Entonces, es ideal que en realidad tengamos harto material y haya harta pregunta. Entonces, lo mejor es prepararlo y por lo tanto eso mejor se organiza. Yo, si quieren, para no enredar más esta historia, yo le voy a pedir a Manuel Taboada, que es el ayudante, que él distribuya quiénes están en cada parte y yo los contacto de a uno para, o sea, en los grupitos que resulten y vamos preparando las reuniones con ellos o las preguntas las vamos preparando con los grupos interesados. ¿Les parece? Y el que por supuesto quiera decir algo está muy bienvenido para intervenir en cualquier minuto, pero al menos garantizar ese mínimo. ¿Les parece? Ya. Eh, vamos a... Vamos a... Ah, perdón, acá había... He visto que en el chat habían harta... Ya, hagamos lo siguiente, yo voy a... un poco para... el problema es que el costo administrativo de esto es alto. Ustedes prefieren anotarse, ya. Necesito ahora, si me pueden decir quiénes les interesa el tema trabajo, es decir, con quiénes de ustedes les interesa hacer una pregunta sobre el tema, básicamente negociación colectiva y sindicalización. Son los dos grandes temas que van a surgir en ese debate. Como necesito tener cuatro, si nadie se encarga, los vamos a tener que hacer por sorteo, pero la idea es que haya al menos cuatro que tengan, que estén interesados en el tema de trabajo. A mí me interesa, profe. Ya. A ver, ¿quién es, perdón? Ray Anderson. Perfecto. ¿Quién más se inscribe con el tema de trabajo? Básicamente negociación colectiva y sindicalización. Y ya, Maite Fuentes. Necesito dos más, a ver. Es súper interesante este tema y José Luis es un gran expositor, ¿eh? La verdad es que vale la pena, eh, vale la pena meterse un poco en esto. Ya, si no hay dos más, yo le voy a pedir a, a Manuel que haga una selección aleatoria y que tome a dos de entre el resto. Y entre esos cuatro hacemos una pequeña discusión sobre cómo enfrentar las preguntas. Va a ser muy entretenido, eso les digo al tiro, que la parte local es muy interesante. Bien, vamos a seguir con el curso. Quedamos acá el otro día. Quedamos acá. Estamos viendo esto del video, pero
Eh, lo que estuvimos conversando fue que para entender las instituciones uno tiene como dos grandes criterios: criterio utilitarista, que es un criterio que es muy útil, es muy utilizado entre los economistas en particular. Es un criterio, que, que en principio tiene una dificultad porque se hace, lo que dice es que, ¿no es cierto?, aquellas, uno debe buscar aquellas políticas o aquellas instituciones que den la mayor riqueza al país en su conjunto. Y bueno, se aparecen perdedores en el camino. Lo que hay que hacer es pensar en cómo hacer transferencias que compensen a los perdedores. Pero vimos que hay restricciones a esas transferencias. Algunas de esas restricciones tienen que ver con que la transferencia no puede impedir que haya los cambios de comportamiento que a veces se requieren, y por lo tanto muchas veces las transferencias en realidad no compensan todo lo que quisieran los perdedores, porque los perdedores tienen que hacer un esfuerzo de cambio de comportamiento, y eso no es fácil ni de explicar ni fácil de implementar. Entonces ahí hay un problema. Si es que esas restricciones son muy grandes o esas transferencias son muy significativas, entonces hay restricciones presupuestarias que pueden aparecer, y además de restricciones de tipo ideológico, porque hay una ideología en torno a las transferencias que no tienen como contraparte un esfuerzo que básicamente las restringe. Entonces el utilitarismo tiene esa dificultad asociada a que las transferencias no son fácilmente implementables, eh, pero tiene una ventaja muy grande, que es fácil de medir. O sea, es muy propenso a que uno pueda hacer un argumento numérico, si ustedes quieren, respecto numérico respecto de la virtud o no de una determinada política. Y lo que dijimos es que es una simplicidad que tiene varios desafíos, como están mencionados ahí, pero es un poquito tramposa y hay que tener cuidado. Pero lo que más interesa de sacar como conclusión es que esta idea de que las reformas son deseables en la medida que generen riqueza, no nos ayuda a entender el problema que está viviendo Chile, porque el país sin duda se ha enriquecido entre hoy y el año 90. Es un país que el año 90 era el séptimo en nivel de PIB per cápita en América Latina, y hoy día el número uno. Eh, entonces, claramente un país que se ha enriquecido, pero sin embargo pasó lo que pasó, y el malestar viene manifestándose desde hace tiempo. Entonces quiere decir que la lógica utilitarista no nos sirve. Entonces vamos a cambiar y vamos a irnos a la lógica alternativa, que es la lógica contractualista. Y la lógica contractualista tiene una visión antigua, una visión tradicional, que viene, como decimos, de Thomas Hobbes, de John Locke, de David Hume, por el lado inglés, escocés, y por el lado franco-alemán está Rousseau y Kant. Entonces es una tradición ultra respetable en el sentido que son filósofos de grandísima envergadura que le han dado cuerpo a esta visión, y que la gracia que tiene es que es compleja, no es trivial de entender, eh, y por lo mismo permite entender fenómenos complejos, ¿eh? Como el problema que está pasando en Chile. Entonces, déjenme eh, básicamente decir que la lógica contractualista es una lógica que, en palabras de Rousseau, lo que pretende es generar condiciones para que una persona eh, encuentre que tiene sentido someterse a la voluntad general, porque al someterse a la voluntad general, como lo que ocurre es que no hay un sometimiento respecto de una persona particular, sino que de la comunidad como un todo, no se adquiere respecto de esa otra persona ningún compromiso específico,
sino que lo que se adquiere es una obligación respecto a la comunidad. Entonces, por ejemplo, en la lógica contractualista, Valeria decide someterse a la voluntad general expresada a través de leyes, normas, de la Constitución, evidentemente. Antonia hace lo mismo, el mismo ejercicio, sin que entre Valeria y Antonia haya ningún tipo de obligación recíproca entre ellas, ¿no? Hay una obligación respecto de un ente intermedio que es la comunidad de la voluntad general. Y la gracia que tiene es que una vez que actúa de esta forma, ambas, claro, se obligan a obedecer la regla, eh, pero en la práctica ganan mucho más de lo que pierden, porque lo que ganan es básicamente la capacidad de defenderse, porque están uniendo fuerzas, porque esa norma común que van a crear y a la cual se someten les permite defenderse de mejor forma, les permite proteger más su persona y sus bienes. Fíjense que este enfoque contractualista de Rousseau es un enfoque eh, que no es colectivista, está hablando de lo que cada persona siente respecto de su entrega hacia la comunidad como un todo. Y esto es algo que es bien interesante, está también en los escritos de Hume. Hume dice que básicamente una teoría para que sirva a un propósito útil debe ser compatible con los verdaderos intereses de cada persona. Entonces es una lógica que parte de una concepción, si ustedes quieren, individualista. Lo que andan buscando ellos son que cada persona le encuentre sentido al acto de someterse. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que anda buscando Rousseau y todos, en realidad, todos ellos, lo que andan buscando es generar una ficción de contrato, porque el contrato evidentemente no existe, no se hace, a nadie firma ningún documento. Es una ficción de contrato que tiene que ser lo más parecido posible a un esquema voluntario. A lo que busca la lógica y la filosofía contractualista es generar condiciones para que haya libertad, no condiciones para que haya servidumbre, pero esas condiciones para que haya libertad hay que construirlas. Y entonces el gran filósofo de la justicia del siglo XX es John Rawls, y básicamente lo que dice Rawls es que para lograr ese objetivo, ese objetivo de que nos sometamos a un acuerdo, a un contrato, eh, al cual nadie nos pregunta nada, pero que sin embargo lo hagamos de una forma que pareciera ser voluntaria, eso tiene que hacerse a través de un principio de justicia. Es decir, nosotros eh, uno debiera esperar que uno se someta a ciertas reglas del juego en la medida que uno entienda que son reglas del juego justas. Y entonces lo que se pregunta Rawls es cuál es ese principio de justicia que puede permitir entonces que cada uno sienta que es razonable someterse a las reglas que emanan de ese principio de justicia. Entonces, la principal contribución de Rawls a este debate fue decir que ese principio de justicia debe construirse desde una posición original, es decir, no desde tu situación actual como estudiante de la Universidad de Chile o como profesor universitario o como cualquier cosa, sino que en realidad tienes que mirar la sociedad desde afuera. Y no solo mirar la sociedad desde afuera, sino que tienes que mirar a la sociedad con un velo de ignorancia. Es decir, tienes que ponerte frente a tus ojos, cuando estás mirando a las sociedades de afuera, tienes que ponerte frente a esa sociedad, ignorando tu propia posición.
Y esto es bien difícil, es decir, lo que le preguntaríamos a Valeria o a Antonia o a cualquiera de ustedes es ¿qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad ustedes quisieran vivir sin saber si son mujer o son hombre, si son ricos o son pobres, si tienen propiedad o no tienen propiedad, si que son blancos, son negros, si son o de otra raza? Entonces lo que dice Rawls es que solo haciendo abstracción de esas condiciones que a uno lo hacen tener intereses, haciendo abstracción de esas condiciones, uno puede realmente construir un principio de justicia del cual emanen instituciones que sean justas y que por lo tanto sean aceptadas por todos. De aquí surge, por supuesto, una lógica institucional bien fuerte que es liberal en el sentido de que promueve evidentemente las libertades de todos los miembros de... A ver. Entonces, permite construir entonces una sociedad en la cual virtualmente no hay muchas, o no debe haber distinciones entre hombres y mujeres, entre razas, en ese sentido es liberal, donde no hay privilegios que aparezcan espontáneamente. Y la razón es bien clara, porque, por ejemplo, si yo les pregunto, imagínense que ustedes no, bueno, hacen ese ejercicio, no están, están haciendo abstracción de su posición. Yo les digo, ¿les parece que es atractivo, por ejemplo, la sociedad sudafricana del apartheid? O la sociedad saudí donde las mujeres no pueden manejar. Pero lo más probable es que ustedes digan que no les tinca nada, porque eh, evidentemente que incluso si lo hacen como en forma súper autointeresada, la probabilidad de ser negro en la África del apartheid era altísima. Y bueno, uno no hubiera querido ser negro en la época del apartheid. Eh, o no quisiera ser necesariamente mujer en la Arabia Saudita actual con todas las restricciones que tienen las mujeres para desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, de ahí surge esta idea de un principio de justicia que termina siendo bien liberal, ¿ah? En el sentido que lo estoy, que lo estoy planteando acá. Ustedes díganse que tienen preguntas o comentarios, ¿no? Entonces, el contractualismo en lo que derivó es en esta idea de que el contrato social para que sea estable, para que sea aceptable, tiene que responder a un principio de justicia. A ver, ¿hay alguna pregunta? Luis Hidalgo. Se la puedo hacer por micrófono? Sí, claro. Sí, es pregunta del curso, de lo que estamos conversando, ¿no? Sí, sí, obvio. Que le quería preguntar si es que bajo la teoría contractualista e incluso post-Rawls, si es que la lógica de derechos sociales en términos universales es compatible con esta lógica que usted está describiendo como liberal. Dado que usted habló de que no había ninguna obligación recíproca entre los individuos, pero si es que el principio de justicia que habla Rawls, que es del velo de ignorancia, eh, podía ser de que la lógica, por ejemplo, de los derechos sociales fuese compatible. Diría que sí, que no, o... Claro, bueno, tú lo insinúas, ¿no es cierto? Es totalmente compatible. O sea, la pregunta es, tú quieres enfrentar el coronavirus, por ejemplo, la época del coronavirus? ¿Tú quisieras
enfrentar ese periodo en un sistema que tenga un esquema de salud universal o, digamos, voy a poner ejemplos de países desarrollados para que no comparemos cosas que no son comparables. Digamos, Inglaterra, que tiene un sistema, o Francia, o Alemania, que tienen sistemas de salud universales, o ¿no? Donde hay 40 millones de personas que no tienen acceso a la salud y hay un porcentaje chico de personas que pagan carísimo pero tienen acceso a una salud increíble. Entonces, Claro. en principio, ¿en cuál de los dos tú quisieras estar? Bueno, No obviamente supieras. uno que hubiera posibilidades de igualdad para cualquier persona, pues, así que claramente en el Inglaterra o Francia o Alemania. Porque es más probable que a ti te traten razonablemente. En cambio, en Estados Unidos te toca ser uno de esos 40 millones de personas o 30 que no tienen acceso a salud y está muy mal. Claro, si te toca ser parte del 1% norteamericano que es riquísimo y que tiene acceso a todo, estupendo, pero la probabilidad es 1%. La probabilidad de estar fuera es más o menos 15. Entonces, la verdad es que es bien distinto un caso u otro. Entonces, claro, esta lógica rawlsiana es una lógica que lleva mucho en la dirección de un igualitarismo en varias dimensiones. Y bueno, vamos a discutir esto en un segundo, pero cuando uno mira, no el caso chileno, pero comparas otros países, por ejemplo, Estados Unidos con Inglaterra, Francia o Alemania, que son democracias que no tienen, al menos por el momento, no tienen los atisbos de inestabilidad que ha tenido o de estrés que tiene la sociedad chilena, ves que hay contratos sociales muy distintos. Por ejemplo, en salud es muy evidente que es distinto. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un derecho a la alimentación. Tú puedes ir a la municipalidad y te dan food stamps, cosa que en Europa no te la dan. Entonces, de alguna forma, no hay, no, las preferencias son distintas entre países. ¿Eh? Pero el principio de justicia a la cual hace referencia Rawls tiende a ser igualitarista. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese igualitarismo? Como les digo, va a depender un poco. En Estados Unidos te pueden dar algo de comer, o sea, te garantizan que algo de comida vas a poder tener. En Europa te garantizan más bien salud, educación. Son distintas formas, pero en la práctica que siguen un principio igualitarista en materia de derechos sociales. Pero lo que me interesa de discutir acá es la existencia de este principio de justicia para hacer entonces la primera crítica la primera crítica a la Constitución chilena, que viene justamente del hecho de que esta Constitución falla en un principio de justicia, que es que el funcionamiento de las instituciones no esté sesgado. Y entonces acá está esta cita de Jaime Guzmán, que es tan famosa, donde vemos que hay una intencionalidad en cómo se estructuró la Constitución, pensando en que ella no fuera insesgada, o más bien, que fuera sesgada. Lo que se trató, lo que dice esa frase ahí, es que si algún día llegan a gobernar los adversarios políticos de la dictadura, ellos se hubieran constreñidos a seguir acciones no muy distintas de la que ellos mismos hubieran querido seguir. Porque el margen de alternativas que el campo de juego les permite es muy estrecho para hacer una cosa distinta. Y por lo tanto, desde la lógica de un principio de justicia, uno ya ve que hay acá en la Constitución un problema. Ahora, esto es, evidentemente, esto lo dijo Jaime Guzmán en el 79, la reforma, la Constitución se adoptó en el 80, luego hubo reformas importantes en el 88, pero hubo 4 mecanismos que persistieron en el tiempo y que mantuvieron en distintas formas este sesgo. Lo voy a pasar rápido, así voy a mencionarlos nomás, y si quieren ustedes los podemos conversar después, y de hecho creo que una pregunta que todos los grupos debieran hacerle a los expertos constitucionalistas que vengan es en qué medida
estas 4 trampas de la Constitución o estos 4 instrumentos que sesgaban el funcionamiento de las instituciones se han manifestado en el mercado del trabajo, se han manifestado en el otorgamiento de derechos sociales, se han manifestado en los temas de derecho de propiedad o se han manifestado en la libre iniciativa económica, ¿no? Entonces, la verdad es que estos 4 instrumentos que son, primero, los senadores designados, que desaparecieron en el 2005, luego el sistema electoral binominal, que desapareció en el 2015, y quedó el Tribunal Constitucional y las leyes de quórum, calificado, las leyes orgánicas constitucionales. Entonces, en todas esas dimensiones ustedes van a poder preguntarle a los abogados que cuenten detalles, incluso anécdotas que son útiles para poder entender cómo estas 4 trampas fueron realmente operando y, por ejemplo, negando ciertos derechos en materia laboral o de libre empresa. Alfredo, haz la pregunta abierta nomás. Sí, lo que pasa es que a mí me hace mucho sentido el principio de la justicia, pero le quería preguntar si el resto de las constituciones, o por lo menos las últimas constituciones que se han hecho, se basan en este principio. O sea, nosotros podemos criticar la constitución del 80 basada en el principio de la justicia, debido a que el resto lo hace. ¿Es como un estándar común o no? Es que debiera ser un estándar común. Lo que yo quiero... A ver, todas las constituciones... No todas las constituciones. Lo que yo quiero decir es que cuando tú tienes un marco constitucional cuestionado, puede ser por muchas cosas. Un cuestionamiento que es muy fundamental es cuando ese marco constitucional no respeta un principio de justicia básico. En este caso, claro, podría ser, en este caso particular, lo que se viola es que las reglas del juego están sesgadas para que se tomen ciertas decisiones o para evitar otras decisiones. En ese sentido, es un principio de justicia que se viola. Ahora, otras constituciones pueden tener otras fallas, ¿no?, distintas de estas. Qué sé yo, puede haber constituciones de hecho, la Constitución del 80 proscribía en los artículos que se eliminaron en el año 80, en el 88, proscribían a los partidos políticos que promovieran doctrinas totalitarias, es decir, básicamente proscribía al Partido Comunista y cualquier, digamos, partido de inspiración marxista. Eso fue eliminado en la reforma del 88, fueron parte de las negociaciones para el inicio de la transición. Y ahí, claro, había un principio, ¿no es cierto? O yo diría que viola también un principio de justicia, esa dimensión, porque no está permitiendo la libre expresión de las ideas en la sociedad. Ahora, reformas más modernas, reformas en otros países que violen este principio de justicia, no te sabría decir. Es una buena pregunta que se le puede hacer a los constitucionalistas que vengan. En el caso chileno, en todo caso, es bastante claro que esa es una primera crítica. Déjeme ir rápido a la segunda crítica, pero para llegar a la segunda crítica tenemos que pasearnos un poco por la teoría de Ken Binmore sobre el contrato social y la teoría de juego. Binmore, entonces, él es un economista, es moderno, está vivo, está viejito, pero está vivo, y él básicamente toma, su gran inspirador es David Hume, y él toma ideas de parte de él. Él lee en Hume una lógica de teoría de juegos desde bien al inicio. Entonces, por ejemplo, Hume dice acá que
lo que es la confianza en la regularidad de la conducta futura del resto de tus conciudadanos, es lo que te hace básicamente moderar tu propio comportamiento y abstenerte de hacer cosas absurdas. Entonces, esa regularidad es básicamente una expectativa de comportamiento del resto de los agentes económicos, políticos y sociales, y qué es lo que hace, lo que a ti tempera tu propio comportamiento. Entonces yo no me vengo de la primera persona que me atropella en la calle, porque sé que si el atropello es lo suficientemente fuerte, bueno, va a haber un Estado que va a hacer justicia porque sufrí el atropello que acabo de mencionar. La expectativa de que eso ocurra es lo que te hace a ti temperar tu comportamiento en el momento de que tus derechos son atropellados por una tercera persona o que son atropellados por el Estado. La existencia de separación de poderes, por ejemplo, te genera una expectativa de que por mucho que haya un funcionario del Estado que abuse de su poder, otro poder del Estado va a poder reaccionar frente a eso y defender tus intereses. Entonces, el contrato social, ya en la lógica de Hume, que él no lo sabía, pero no era un concepto que existía todavía, pero en la lógica de Hume, a lo que lleva es a esta idea de que hay expectativas que tienen que cumplirse, expectativas que en la medida que se cumplan, entonces van a dar pie entonces a este contrato social, que es simplemente un equilibrio de expectativas. Ojo que esto a la larga señala que el contrato social es bastante más precario de lo que uno piensa, porque uno piensa que la Constitución es una cuestión que cuesta mucho cambiar, pero lo que vamos a ver acá es que si esto es realmente un equilibrio de expectativas, hay una parte que va a ser formal, que es la Constitución, que cuesta mucho que cambie, pero hay una parte que es informal y que cuesta mucho menos que cambie y que tiene en cierta forma vida propia, y que eso puede generar inestabilidades bastante fuertes. Vamos a llegar a eso en un minuto. Ahora, preguntémonos cómo entonces el contrato social puede cambiar. En la lógica original de Rawls, el contrato social puede cambiar si es que la realidad difiere mucho de ese principio de justicia que fue construido en esta posición original. Entonces, si es que tú tienes, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la salud, tú tienes un sistema de salud muy segregado, que es contrario entonces, por lo tanto, a esta noción de principio de justicia elaborada bajo este velo de ignorancia. Entonces tú vas a querer reformar el contrato social haciendo más accesible la salud como un derecho social o casi un derecho social, porque te empuja este principio de justicia. Sin embargo, lo que dice Rawls es que eso sirve a veces, pero no siempre, porque este principio de justicia es una idea abstracta y la fuerza moral de una idea abstracta, bueno, mueve a quien tenga que mover, pero no necesariamente genera el desplazamiento de voluntades y de recursos suficientes para que en realidad las cosas cambien. Entonces dice Billmore, esta posición original ocurre en un limbo atemporal. Y en ese limbo atemporal tiene, bueno, la fuerza de voluntad que puedes tener para ti, para cualquiera de nosotros, puede tener distintas versiones de ese limbo. De hecho, en la mañana pasé esta misma materia en el otro curso, y un alumno hizo una buena pregunta. Dijo, bueno, ¿qué pasa si es que le preguntamos, por ejemplo, en Arabia Saudita o en la Jerusalén de los judíos ortodoxos, cuál es ese limbo atemporal? Y probablemente no van a coincidir. Y no van a coincidir porque en los hechos es, como dice acá un poquitito más, es un ejercicio sobrehumano pedirle a alguien que renuncie totalmente a sus intereses para interpretar el.
No obstante que acá podemos hacer este ejercicio simple del coronavirus y qué tipo de sistema de salud tú quisieras tener, pero en los hechos es complicado pedirle a alguien que renuncie completamente a su propia visión del mundo, religiosa, política. Si es que hubiera acá alguien que fuera, por ejemplo, descendiente de algún detenido desaparecido. ¿Bajo qué condiciones podríamos decirle nosotros, mira, olvídate de ese pasado traumático de tu familia y partamos de cero? Ciertamente es un ejercicio duro de hacer, un ejercicio sobrehumano, ¿no? Como dice acá. Yo no le puedo pedir a alguien que sufrió o que tiene ese trauma en su familia que se olvide y que discutamos las reformas tal cual como o que hablemos del futuro haciendo abstracción de cómo fue el pasado. Entonces, el problema que tiene el principio de justicia y la posición de Rawls es que nos pide que hagamos un ejercicio que es muy difícil de hacer en los hechos. Tanto porque podemos tener situaciones traumáticas, como porque tenemos intereses y los intereses no siempre uno puede abstraerse de ellos. Un caso muy claro es el tema de la reforma agraria. La reforma agraria para mucha gente en Chile significó, para la derecha en particular, significó un trauma, un quiebre en una forma de vida bueno, que era la que tenían y esto no lo olvidan. ¿Eh? Y la reforma agraria va a continuar siendo un tema sobre sobre el cual hay que ver qué hacemos con él. Está el conflicto ahí. La herencia de la dictadura, tanto quienes estaban en contra, quienes sufrieron las consecuencias de la dictadura, los que estaban a favor, va a ser un dato de la causa que va a dividir a Chile por mucho tiempo. Entonces, es justificar un principio de justicia solo sobre una idea, por buena que sea, es medio difícil es difícil de hacer. Entonces, lo que dice Binmore es una cosa bien cuestionable también, pero es que todo es cuestionable, ese es el problema. Es que él dice no hay otra forma sino aceptar el statu quo. Si uno quiere hacer una reforma pacífica, si ustedes quieren, una reforma que no sea sangrienta, sino que una reforma que sea, o una institucionalidad que pueda ir mejorando a través del tiempo, hay que tomar el statu quo como está, porque ese statu quo lo que refleja en la práctica es la memoria histórica, que no en vano existe, está ahí. Y por lo tanto no la puedes deshacer, no la puedes borrar, toda esa cuestión está. Y por lo tanto no podemos planificar como si no estuviera. Entonces, dice Binmore, el statu quo no debiera ser la fuerza motriz puede ayudar evidentemente, pero no es la fuerza motriz que va a permitir una reforma. Las reformas hay que mirarlas hacia adelante. Pero para entender qué quiere decir esto, mirar hacia adelante, tenemos que hacer una pequeña explicación y una pequeña digresión. Las instituciones lo que permiten, entonces lo que hace, a diferencia de una política pública que, por ejemplo, combate el coronavirus y que dice que tenemos que quedarnos en nuestra casa porque hay cuarentena, lo que hacen las instituciones es buscar espacios donde las personas, las instituciones, las organizaciones van a desarrollar sus estrategias de vida y van a poder, por lo tanto, coexistir una cantidad muy grande de posibles equilibrios. Entonces, las instituciones nos van a ayudar a seleccionar algunos equilibrios. Y en cualquier minuto vamos a poder más o menos, en la medida que, bueno, entonces el contrato social básicamente uno lo puede entender como uno de esos equilibrios posibles que por alguna razón se llega, que es una mezcla entonces de reglas que están escritas en la Constitución, en las leyes o en normas,
y otras que vienen de esferas muy distintas, que pueden ser culturales, políticas, históricas. Y es el ensamblaje de todas esas cosas, el resultado de la interacción de todas esas cuestiones, es lo que determina la estabilidad del contrato social. Déjenme, voy a mostrar unos grafiquitos en unos minutos que van a ser bonitos y que me los han alabado bastante. Pero ¿qué son estas normas? ¿Qué son este ensamblaje de convenciones que interactúan? Una, ya les dije, son las formales, y las formales ya las conocemos. Hay la Constitución, las leyes, las normas, incluso las regulaciones, digo, las regulaciones de las distintas partes del Estado. Todas esas son instituciones formales que enmarcan nuestro comportamiento. Entonces, no podemos robar, tenemos que parar en la luz roja, qué sé yo, etcétera. Son puras reglas que están escritas y que a que nos podamos organizar mejor. Pero hay otras que no son de naturaleza legal, y entonces en economía al menos a ese tipo de convención le llaman normas, ¿no? Y entonces aquí hago referencia a los trabajos de Cristina Bicchieri, que es una economista italiana que ha trabajado estos temas. Y entonces Cristina Bicchieri dice, las normas en un sentido amplio son la forma como habla la sociedad. Entonces dice, la sociedad está permanentemente dando señales y esas señales se enmarcan en normas. Por ejemplo, ejemplos tontos, pero que sirven para... Hasta hace poco, cuando tú ibas a subir a un ascensor, por ejemplo, no sé, yo hasta el día de hoy lo hago, de hecho, si hay una mujer que va a subir al ascensor o que va a bajar del ascensor, tú la dejas que suba o que salga primero. Es una forma de expresar, póngalo como ustedes quieren, puede ser un poco machista, puede ser un poco paternalista, puede ser simplemente una deferencia de género, no sé, cualquier cosa. Pero el hecho es que la sociedad dice que hay algo ahí. Entonces, la sociedad tiene este tipo de lenguaje. No es un lenguaje necesariamente escrito, no está codificado, pero son prácticas comunes y que de alguna forma más o menos uno respeta. En la medida que sean masivamente respetadas, entonces en general uno puede decir que son efectivamente normas. Ahora, uno aprende estas normas, no están codificadas, uno las aprende viviéndolas. Entonces es un proceso de ensayo y error. Este es un proceso de ensayo y error. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo veo las generaciones nuevas, a ustedes mismos, que ya esto de dar la pasada en el ascensor como que les da lo mismo. O les da más lo mismo que en mi generación. Entonces, claro, es una norma que probablemente está cambiando, está modificándose. Y a lo mejor yo mismo voy a terminar por no dar la pasada al ascensor en un tiempo más, una vez que ya sea una norma. O sea, en la medida que a todo el mundo le dé lo mismo, pasar antes o pasar después, en la medida que esas expectativas que sean ratificadas, entonces eso no va a dejar de ser una norma. Dice Cristina Bicchieri, entonces, que tal como las reglas lingüísticas permiten la comunicación entre las personas, lo que las normas permiten es un proceso de vida pacífica. Entonces, si es que hace 40 años atrás era común, por ejemplo, que los hombres dejaran pasar a la mujer al momento de subirse al ascensor,
Cuando ello no ocurría, cuando se frustraba esa expectativa, la gente se sentía rara, las mujeres se sentían ofendidas, los hombres se sentían también como haciendo algo extraño, y por lo tanto, cuando no se cumplía esa expectativa, uno se daba cuenta que había una norma ahí operando. Vickery identifica 3 tipos de normas que son como los componentes de este contrato social. Entonces, primero, las normas sociales. Esta es la clasificación que hace ella. Yo no sé si desde la perspectiva de la sociología, a lo mejor Antonia después nos puede dar una visión distinta, pero desde la lógica de Cristina Vickery, entonces ella clasifica 3 tipos de normas. Uno, las normas sociales, ¿no? Entonces, lo que hacen es que o proscriben tipos de comportamiento cuando tú tienes un cierto conflicto de interés. Entonces, por ejemplo, te quiero subir al ascensor, hay un montón de gente, ¿qué hago? Tengo un conflicto de interés. ¿Satisfago mi interés personal de subir primero o qué hago? Hay una regla ahí hay una norma social que nos va a ayudar a resolver ese conflicto de interés. En general, estas normas son informales y son bastante poderosas cuando se supone que todo el mundo las cumple, cuando se ratifican en cada interacción. Si en cada interacción una determinada norma se cumple, entonces uno ahí está enfrente de una norma social. Lo importante entonces es que estas normas sociales lo que hacen es que nos ayudan a resolver un conflicto de interés. Por ejemplo, las normas del tránsito para los automovilistas están codificadas, pero en los hechos también no todas están calificadas, no todas están totalmente codificadas. Por ejemplo, parar en la luz roja, claro, es una norma que está codificada y de hecho hay sanciones si tú pasas, sanciones formales que pasan si tú no pasas. Pero cuando tú llegas a una esquina donde no hay ni disco pare ni disco nada, se supone que tú le das la pasada al auto que viene por el lado derecho. Y eso es una norma que puede tener alguna ratificación legal en algunos casos, en caso de accidente, pero en general es como una norma que se usa nomás. Y nos permite resolver un conflicto de interés. Pues yo quiero pasar primero, pero la verdad es que me conviene que haya una norma que nos ordene porque yo sé que la otra persona también quiere pasar primero y entonces esta norma nos permite manejar con un poco más de seguridad en las calles. Luego dice Cristina Vickery, hay normas descriptivas que están simplemente manejadas por nuestro autointerés, pero que tienen la gracia que nos hacen la vida más simple. Entonces, por ejemplo, no sé si todavía se hace por ejemplo, a ustedes lo invitan a una fiesta o lo invitan a una comida un poco más formal, ustedes se van a preguntar si es que cuál es el dress code en inglés, cuál es la forma apropiada de ir vestido a ese lugar. Por ejemplo, tú vas a un matrimonio o vas a una fiesta de cumpleaños de cualquiera de este curso y probablemente vas a ir vestido distinto. Entonces, en cualquier caso, tú vas a ir vestido como tú quieras, es puro autointerés. Yo puedo ir con corbata roja o verde, o puedo ir con pantalones cortos al cumpleaños, pero voy a elegir un dress code que me haga a mí la vida útil, y yo sé que más o menos los matrimonios son un poquito más formales que las fiestas de los amigos. Entonces voy a elegir dentro del ámbito de lo formal una cierta manera de vestirme que sea un poco más acorde con mi propio visión del mundo, pero va a ser un poco más formal que si fuera al cumpleaños de alguna amiga o algún amigo dentro del curso. Y después están las convenciones que nos ayudan a resolver problemas de coordinación. Bueno, la verdad es que esto se parece bastante a lo anterior, pero la gracia es que cuando hay problemas de coordinación,
nos ayudan entonces a resolver un problema de compliance. ¿Verdad que esto se aplica mejor al vestido del matrimonio? Entonces, ¿cómo vamos vestidos? Pongámonos de acuerdo todos. ¿Vamos todos con corbata o vamos sin corbata? Por ejemplo, en este tipo de cosas, cuando uno hace un tiempo atrás iba a un funeral uno en general iba con corbata. Era como la forma, los hombres íbamos con corbata al funeral. Y hoy día, claro, cuando hace 35 grados en pleno enero, nadie va con corbata. Y se subentiende, dejó de someterse eso a una... Entonces, como que se produjo una modificación en estas convenciones porque la gente ya no puede soportar 35 grados de la tarde en un funeral con corbata. Bueno, ejemplo medio absurdo, pero la gracia que tienen es que nos ayudan a entender que en la sociedad hay más que solo la norma escrita, la principal de las cuales es la Constitución. La sociedad tiene vida y esa vida se manifiesta en distintos tipos de normas. Entonces, estos son los monitos que les iba a mostrar. Entonces, uno tiene estas instituciones informales, todas estas normas, que les puso una forma de nube porque no tienen un aspecto preciso, ¿no es cierto? Y de hecho es cambiante, se va moviendo a través del tiempo. Y por otro lado, uno tiene abajo las instituciones formales y le puse un cuadrado para mostrar que hay una racionalidad, que hay una intencionalidad detrás de las instituciones formales. Las instituciones formales pueden estar equivocadas, pero reflejan una intencionalidad. Entonces son como un cuadrado. Mientras que las instituciones informales son la vida misma de la sociedad, están moviéndose, interactúan, van, vienen, etc. Y entonces en el mundo perfecto, en el mundo institucional perfecto, lo que uno esperaría es que estas instituciones informales evolucionan y tienen su dinamismo dentro del cuadradito de las instituciones formales. Entonces, en la práctica, todas las creencias, todas las formas de interacción guiadas por autointerés o que entran en conflicto con el autointerés o que nos ayudan a resolver formas de coordinación, ocurren dentro del marco racional de las instituciones formales. Entonces ahí no hay conflicto. ¿No? Es el mundo perfecto sin conflicto. Pero resulta que esta nubecita, bueno, perdón, acá hay una cierta interacción, ¿eh? Interacción entre ambas. Una interacción posible, por ejemplo, es que la nube tope con la regla formal. Y si topa con la regla formal y esa regla formal es legítima, esa regla formal es creíble, entonces quienes chocan con la regla formal van a cambiar su comportamiento y lo van a adoptar respetando la regla formal. Entonces, por ejemplo, tú estás en una cola no, es que el ejemplo no, a ver, habría que pensar en qué caso es ese, pero es bastante obvio que si la regla es creíble, es legítima, entonces cuando mi comportamiento, cuando mi forma de resolver un problema de coordinación, forma de resolver un conflicto que pueda tener de autointerés y está chocando con esta norma formal, como es legítima, yo cambio mi comportamiento y me adapto al mundo formal. ¿Ah? Entonces hay una interacción ahí que es media fome porque quiere decir que esa regla o esa convención, esa norma, se adapta inmediatamente al marco existente. Lo que nos interesa más para entender el caso chileno es cuando la nube sobrepasa el marco racionalmente diseñado. ¿No? Este marquito acá a la derecha. Entonces la nube se desplazó, se movió, y de hecho hay normas, hay actitudes, hay comportamientos que están dándose por afuera del marco de la ley. ¿No? Entonces, por ejemplo, un grupo de personas se toma la Plaza Italia
la transforma en Plaza Dignidad e impide el tráfico. Bueno, eso es un tipo de comportamiento que está sobrepasando la normativa racionalmente anterior. Eso probablemente puede tener que ver con que esa regla, y es básicamente hacia dónde voy a llegar, es que la regla que debiera inducir autocensura no lo está induciendo porque hay un problema de legitimidad. Y ese es básicamente el tema que quisiera resaltar acá. Entonces surge la segunda crítica a la Constitución, y tiene que ver con su inflexibilidad. Es decir, cuando ocurre que la nubecita se empieza a mover y en realidad uno encuentra comportamientos que se salen del marco legal, uno esperaría una buena institucionalidad que, dado que no está siendo eficiente en que las personas se autocensuren, quiere decir que ese marco tiene que reformarse. Pero las reformas, como son racionales, obedecen una cierta lógica, a una cierta mecánica, de toma de decisiones. Si eso es muy inflexible, entonces el cuadrado se va a quedar donde está y no se va a mover para poder acomodar estos comportamientos que están por afuera del marco legal. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar en el caso del aborto. El aborto está un poquitito en esta situación, ¿no es cierto? Sabemos que en Chile se producen no sé cuántos, 80.000 o 100.000 abortos al año. Los números difieren porque son informales, y ocurren al margen de la ley. Y entonces, claramente, uno lo que esperaría es que, siendo tan masivo este efecto, uno esperaría que la institucionalidad de alguna forma se acomode para dar cuenta de que esa realidad en los hechos no es sancionada. En los hechos esa realidad no es sancionada. Entonces, la institucionalidad debiera variar, pero no varía, no es lo suficientemente flexible, y eso es, por lo tanto, la otra causa de crítica que tiene la Constitución chilena. Es particularmente inflexible. Podemos discutir un poco más de eso, pero quiero avanzar para que no nos agarre la hora. Queda poco. Ahora, entonces hay reglas, acá tiene que ver con, hay reglas que permiten que ese cuadrado, que ese marco racional sea flexible, y esas reglas están en la Constitución, son básicamente las mismas que estábamos conversando recién respecto a los senadores designados. Entonces, que esas reglas violaban un principio de justicia, pero además tienen el efecto de hacer ultra difícil que la institucionalidad evolucione. Entonces, una regla de una inflexibilidad del marco institucional que es muy fuerte. Ahora, hay, como les decía, una tercera crítica que es como una extensión de esta, y que es lo siguiente. Bueno, básicamente lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Si tenemos las instituciones que están siendo bypaseadas porque el marco de creencias y de comportamientos excede ese marco, entonces una posibilidad es, claro, imponer la ley y el orden, o sea, a toda la gente que está fuera del marco los mandamos a la cárcel. Esa es una posibilidad que es ultra conflictiva, y la otra es simplemente reformar las instituciones. Acá está el problema de la inflexibilidad que conversábamos recién, pero la pregunta es cómo una sociedad puede saber a tiempo que en realidad la nube se está moviendo por afuera, y cómo una sociedad puede a tiempo tomar las medidas que permitan hacer o reformas ideológicamente coherentes, que es la que está acá, o una visión pragmática. Por ejemplo, uno podría pensar sin necesidad de cambiar el marco neoliberal, ¿eh? Por ejemplo,
este cuadrado supongamos que quiere decir es el marco neoliberal, yo podría hacer un huequito para acá y entonces hacer, qué sé yo, dar derechos a la educación, por ejemplo, que es para nada neoliberal, pero yo podría ser neoliberal en todo el resto y hacerle un acomodo al marco, al marco, al marco institucional, digamos, a esos comportamientos que están pidiendo una educación como derecho social. O puedo hacer una cosa ideológicamente que es simplemente proveer, por ejemplo, en la lógica neoliberal, podría ser proveer crédito a costo cero con 10 años de gracia, de manera que en realidad el costo de la educación baje significativamente, la carga financiera. Yo podría hacer una reforma ideológicamente coherente o pragmática. Pero ¿cómo sabe cómo el marco institucional chileno permite identificar a tiempo esto? Y de acá surge entonces la tercera crítica que uno pudiera hacer, que tiene que ver con el hiperpresidencialismo chileno, que no es un hiperpresidencialismo que ocurre en una sociedad horizontal, en una sociedad donde hay con poca segregación. Es al contrario, o sea, el hiperpresidencialismo chileno ocurre en el contexto de una sociedad muy estratificada. Y eso quiere decir que cuando ese presidente que tiene una enorme cantidad de atribuciones, algunas de las cuales están ahí, por ejemplo, que maneja la agenda legislativa, es decir, el que puede mover el cuadrado o transformarlo en hexágono o hacerle alguna modificación pragmática, esa iniciativa legislativa la tiene el presidente de la República. Si es que transformar el cuadrado en hexágono requiere plata, eso es parte de las atribuciones del presidente de la República. Y en algunos casos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con seguridad social, además la iniciativa exclusiva le corresponde al presidente de la República. Entonces, para poder modificar el cuadrado y hacerle un cambio pragmático o ideológicamente coherente o hacer un cambio más revolucionario como transformar el cuadrado en hexágono, requiere que el presidente lo sepa. Pero este presidente solo va a darse cuenta a tiempo de que la nube se le movió afuera en dos ocasiones. Una, en las elecciones, porque en las elecciones siempre hay feedback de parte del pueblo de qué es lo que está pasando. Pero una vez que pasó una vez que pasó la elección, básicamente lo que le quedan son los canales tradicionales por donde fluyen las prioridades políticas. Y entonces en el caso particular, por ejemplo, de los gobiernos de derecha y muy particularmente de este gobierno, en particular en su primer gabinete, bueno, quienes rodeaban al presidente de la República era gente que vivía a 4 cuadras de él. Y por lo tanto la capacidad de absorber, de entender los dolores, por así decirlo, del pueblo son bastante limitados. Entonces, este es un hiperpresidencialismo que no ocurre en Suecia. Tú en Suecia podrías tener un régimen hiperpresidencial. Lo tienes en un país con un alto nivel de segregación geográfica, política, social, etcétera. Entonces, no es un hiperpresidencialismo neutro, es un hiperpresidencialismo que se enmarca en una sociedad muy estratificada. Entonces, es particularmente nocivo y particularmente dificulta particularmente la capacidad de evolución del marco institucional legalmente o racionalmente diseñado, que es lo que uno quisiera. Uno quisiera un marco institucional que pueda ir absorbiendo a tiempo los conflictos, porque siempre va a haber conflictos. Entonces, lo que uno quiere es que se evolucione a tiempo, pero esta realidad chilena de hiperpresidencialismo en una sociedad segregada dificulta esa situación. Entonces, yo diría que desde la lógica institucional hay estas tres críticas fuertes al marco constitucional chileno. Entonces,
viola un principio de justicia, es excesivamente rígido y le falta porosidad para poder moverse a tiempo. Entonces ya hice la exposición de los 3 puntos, yo les doy la palabra para que reaccionen, critiquen, agreguen. Con toda confianza, por favor. Profe, a mí me surgió una duda en el punto de la inflexibilidad. Era más bien como si hay comportamientos, instituciones informales que no se están moviendo dentro del marco formal de las instituciones, ¿en qué momento o de qué forma se puede diferenciar entre comportamientos legítimos, pero no institucionales, y comportamientos ilegítimos y no institucionales? Por ejemplo, el aborto para mí sería un comportamiento legítimo que obligaría a las instituciones a evolucionar y acomodarse, pero podría haber otro tipo de comportamientos que no están dentro de ese marco institucional, pero que no necesariamente nos gustaría que fueran parte del marco institucional, como, no sé, poseer pornografía infantil, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿de qué forma las instituciones pueden recoger eso o las reformas institucionales distinguir entre ambos casos? Yo no sé qué opina el resto, si alguien quiere intervenir, hágalo, pero yo creo que eso es parte del debate democrático. O sea, no creo que tú puedas decir ex ante, claro, tú puedes fijar ex ante ciertos principios generales, por ejemplo, respecto a los derechos de los niños, en el caso que tú estás diciendo. Ese podría ser un principio que probablemente no va a encontrar demasiada oposición. Entonces, si uno se pone de acuerdo en principio, entonces eso te va a enmarcar cualquier juicio de las cosas que estén ocurriendo afuera del marco institucional. O sea, efectivamente podría ser ese caso un caso de legitimidad, pero trato casos menos, porque ese quizás es muy obvio, ¿no es cierto? Pero en el caso, por ejemplo, ¿cuál fue el primer ejemplo que mencionaste, Antonio? Porque no lo vi bien. No, el primer ejemplo, o sea, es que fue el único ejemplo de un comportamiento que no nos gustaría que entrara en las instituciones, porque el caso del aborto es un caso legítimo, en mi opinión. Entonces, pero ahí te fijas que es legítimo para algunas personas, pero para otras no. Entonces, o sea, de hecho, por eso que se ha demorado tanto, porque hay gente con mucho poder que se opone a avanzar en la legislación antiaborto, o a favor del aborto, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones solo se pueden zanjar a través de un mecanismo democrático, pero que cumplan con las características que estamos hablando, es decir, que correspondan a un principio de justicia, así que no estén, que el proceso de toma de decisiones no esté sesgado ex ante, es decir, que podamos discutir, por ejemplo, el tema del aborto, en condiciones en las cuales el debate se va a poder tener abiertamente y donde tu opinión, mi opinión y la opinión de Alfredo, de Luis o de Valeria, que son las 4 personas que me aparecen acá en la pantalla, valgan todas lo mismo. O sea, y uno diría, bueno, si hay gente a favor, más gente a favor que en contra, entonces naturalmente debieras aceptar esa decisión como legítima. Pero para eso está la democracia. La democracia debería servir para tomar ese tipo de decisiones. No creo que tú puedas ex ante excluir. O sea, tú puedes decir que algo es ilegal. Eso es fácil de decir, ¿no es cierto? El aborto en Chile totalmente libre es ilegal. Eso es lo que dice la ley. Entonces, de eso no hay duda. Ahora, la pregunta es si es legítimo o no. Bueno, entonces ese es el debate democrático que hay que tener, porque lo que uno no quiere, un mal marco institucional, es uno en el cual la norma racionalmente diseñada es violada sistemáticamente.
Cuando la norma racionalmente diseñada es violada sistemáticamente, quiere decir que no sirve. Porque las normas, en el mundo ideal, la nubecita está dentro del cuadrado. Entonces, cuando estamos sistemáticamente afuera, quiere decir que algo está mal, no está funcionando bien. En Chile, eso ha pasado, por ejemplo, en el caso del aborto, efectivamente. Carlos, ¿tú parece que querías decir algo? Profesor, yo tengo una pregunta, Adelante. pero va más como en el sentido del contractualismo y utilitarismo en su base. ¿Ya? ¿Se podría decir que el contractualismo es más como un Estado solidario y utilitarismo más subsidiario? Uno está tentado de pensar eso, sí. O sea, uno como que le baja esa idea, ¿no es cierto? Sí, Pero no necesariamente, porque en el fondo tú tienes utilitaristas de izquierda y tienes contractualistas de derecha. Uno tiende a pensar que el contractualismo es más de izquierda y que el utilitarismo es más de derecha, pero tiene los otros lados también. Entonces, un utilitarista de izquierda, por ejemplo, podría ser alguien que privilegia, no sé, que privilegia, por ejemplo, porque claro, el utilitarismo en la forma como lo planteó Bentham en su origen, y como lo han planteado von Mises y varios otros, está muy centrado en el principio de acumulación de riqueza, ¿no es cierto? A medida que haya más recursos, eh, claro, el utilitarismo viene de esa escuela. Sin embargo, uno pudiera pensar que el utilitarismo, definido de una forma más amplia, es una política que busca de una manera más unidimensional lograr ciertos objetivos. Entonces, claro, la consecución de riqueza es una dimensión o es una forma de entender el utilitarismo. Pero yo podría eventualmente decir que la búsqueda desmedida de la igualdad también podría ser una cierta forma utilitarista. De hecho, Paul Collier, que conversamos la semana pasada de él un poco, la crítica que le hace a la socialdemocracia europea es que se transformó utilitarista en el sentido que volcó sus esfuerzos exclusivamente en tratar de hacer que que todo el estado de bienestar sea compatible con los principios de acumulación o con los principios de crecimiento, de integración económica, y se olvidó que en realidad lo que importa es que tengamos claro que hay obligaciones recíprocas y se manifiesta en un estado de bienestar, pero que no acaban en la sola transferencia y en el pago del subsidio. Entonces, Paul Collier tiene una visión, y yo me parece que es interesante, una visión que es un poco más amplia del utilitarismo, que va más allá de la pura consecución de la riqueza, que es lo que buscaba von Mises y Bentham. Y por otro lado, hay contractualistas de derecha. O sea, en el contractualismo tú lo que simplemente tienes que respetar es la idea de que las opiniones de todos nosotros valen todos lo mismo, y de eso puede resultar un contrato social súper conservador. O sea, por ejemplo, Francia es un país bastante contractualista y es muy conservador Francia. Ustedes no lo creen mucho, pero es una sociedad bastante conservadora. Les voy a poner un ejemplo que a las mujeres les va a sacar roncha. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo hice mi doctorado allá y cuando le llegaba una carta a la María Olga, a mi señora, no decía señora María Olga. La carta decía señora Guillermo Larraín. Imagínense. Entonces puede haber contratos sociales muy conservadores, no tienen por qué ser necesariamente progresistas los contratos sociales. Esta idea, por ejemplo, de que tú puedes preguntar en Arabia Saudita cuál es volviendo a la imagen de Rawls, cuál es la sociedad ideal. A lo mejor en Arabia Saudita hasta las mujeres van a votar porque existan restricciones para que las mujeres manejen. Entonces, no es evidente que el igualitarismo sea
totalmente asociado a una idea contractualista. Puede haber una sociedad, por ejemplo, la mayor democracia del mundo es India. Esta es una típica paradoja. ¿Y por qué esto lo mencionó en un libro de sociología muy famoso que se llama, Antonio, ayúdame con el nombre, pero es Emil Durkheim, cuando hablaba de las religiones, ya me voy a acordar el nombre, pero decía, ¿por qué en India la casta más desfavorecida no hace una revolución? La casta que está frita, la que no tiene ninguna posibilidad de surgir, porque no hay forma, está enclaustrada. ¿Por qué no hacen una revolución ellos? De alguna forma las creencias, quizás en la vida después de la muerte, la resurrección, lo que sea, hace que los indios tengan un contrato social, una democracia que funciona más o menos bien, sí, más o menos bien, y sea un contrato social súper desigual. O sea, India es de los países más desiguales de la Tierra. Entonces, no quiere decir, la idea contractualista no es necesariamente igualitarista. Es igualitarista cuando uno lo mira desde la óptica rawlsiana, pero si te vas más un poco en la lógica de Gilmore, tú puedes llegar un poco a mecanismos bastante distintos. La gracia que tiene la visión de Gilmore, creo yo, es que permite pensar en que lo relevante es cómo las reglas formales tienen que cambiar. Porque tú lo que necesitas es que haya expectativas autocumplidas, que para que haya estabilidad del contrato social, para que haya paz social, tú lo que necesitas es que haya las formas elementales de la vida religiosa. Ahí está, ese es el nombre. Entonces tú lo que necesitas es que haya una capacidad de adaptación del contrato social, de las reglas formales del contrato social, o sea, de las leyes de la Constitución, que puedan ir siguiéndole el tranco, de alguna forma, a las instituciones informales que en buena medida tienen vida propia. La gracia de Gilmore es esa, es que mira hacia el futuro, dice, tiene que tener sensibilidad respecto de qué es lo que está creyendo el pueblo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus creencias, cuáles son sus formas de vida que eventualmente pueden un reconocimiento o un tratamiento legal. ¿Cuáles? Bueno, las que la democracia define. Bien, gracias Pablo por la pregunta. Buena. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Bien, si no hay, como ya llegamos a la hora. Ay, ¿profe? Sí. O sea, es como sobre las preguntas. Quería saber si es que cuando se nos hable de derechos sociales se podría hacer una pregunta sobre derechos reproductivos. No sé si... Tú puedes hacer esa pregunta en cualquier minuto. Y yo creo que el momento más claro va a ser ahí, porque además lo que le voy a pedir de hecho, creo que sería interesante, simplemente por la coyuntura, es que podamos hablar más que de educación, que es como lo típico que conversamos en la universidad, es que hablemos de salud por el tema del coronavirus. Así que ahí tu pregunta de derechos reproductivos entra, así que podemos perfectamente hacerlo. Pero Ya, entonces, ¿ah? sí, dale, sigue. Ah, sí, entonces me podría anotar yo para ese día. Para derechos sociales. Sí. Perfecto. Santiago. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, quería preguntar acerca del tema del rol de empresarial del Estado. ¿Ya? Particularmente, ¿como qué dimensiones tendríamos que abarcar si quisiéramos elegir ese tema? ¿O a qué se refiere? Más que rol empresarial del Estado, es libre iniciativa económica. Lo puse así porque esa es la forma como
como en general en la Constitución se habla de varias cosas. Se habla bueno, de lo que es básicamente el principio de subsidiariedad, del rol empresarial del Estado y de lo que es la libre iniciativa económica de los individuos. Entonces tú ahí puedes hablar, bueno, de todas estas cosas que estamos discutiendo acá. Por ejemplo, eh, eh, de por qué el Estado, por ejemplo, no resuelve el problema. Puede hablar de temas, por ejemplo, de estatización de actividades privadas. Por ejemplo, las ISAPRE acaban de subir las comisiones o las cotizaciones. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Estado no estatiza esto? Entonces uno podría discutirlo ahí. O, o por qué, si es que hay... ¿por qué es tan necesario proteger la iniciativa privada? ¿Cuál es el...? Es que las preguntas son tantas que no se me ocurre en realidad una particular, son muchas, pero todo lo que tenga que ver con, nuevamente, libre iniciativa de las personas, emprendimiento, qué sé yo, las condiciones para que ello pueda ocurrir, eso se va a topar, por ejemplo, con el tema de propiedad, que lo vamos a ver la sesión siguiente, pero va a estar ahí. Puedes ver todos los temas de rol empresarial del Estado, tanto en materia de iniciar nuevas actividades como en materia, por ejemplo, de estatización o en materia, por ejemplo, de salvataje. Hoy día LAN está a punto de quebrar, no sé, hay una probabilidad alta de que LAN pudiera quebrar, por ejemplo. Y entonces uno pudiera preguntarse respecto de cuál es el rol que el Estado podría cumplir en la legislación actual para hacer algo con LAN, o no puede hacer nada, o es materia de disposición política, ¿no? Por ejemplo, esa es una pregunta que uno pudiera hacer. Pero ¿se podría hacer también referencia a como la responsabilidad que tiene el Estado de proporcionar bienes y servicios a la población o no me tengo que ir por ese lado? Por ejemplo, a través de las farmacias populares, por ejemplo. Sí, o tal vez bienes como, no sé, Sí. educación, salud, irme por ese lado también. ¿O no tiene que ver con eso? Educación y salud entran más en la lógica de los derechos sociales. Ah, ok. Ahora, por ejemplo, pero todas estas cosas al final siempre se pueden mirar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, la ley de inclusión que se aprobó en el 2015, la ley de inclusión prohibió la existencia de colegios con fin de lucro. Entonces, tú podrías, si quisieras, si te interesa esa dimensión, tú podrías decir por qué, cuál es la lógica mediante la cual se impida, se impida, se impida la libre iniciativa económica a alguien que quiera hacerse rico simplemente en un colegio. ¿Te fijas? Entonces lo podrías hacer desde un lado, desde el lado de los derechos sociales, y yo te voy a responder una cosa, o desde el lado iniciativa económica se puede hacer desde el otro. Entonces, oye, a ver, espérense, me están llegando comentarios. Entonces, lo que tengo acá, a ver, se están inscribiendo, ya, entonces, Valerio Ulloa en Derechos Sociales. Nicolás Valle, Derechos Sociales, ya está. Luis Hidalgo, Derechos Sociales, sacado Derechos Sociales, está lleno. Trabajo tenemos a Rui Anderson, Maite Fuentes, Antonia Atria. Oye, me interesaría mucho un último, bueno, si no lo saco yo nomás al tuntún, pero el de trabajo es el que primero tenemos que trabajar, entonces me interesa armar ese grupito luego. Si no hay nadie, lo voy a seleccionar yo al azar de entre los que no han tomado las otras alternativas. Bien, yo le voy a mandar un correo a la persona que sea. Y les aviso.
Muchas gracias, que estén muy bien. ¿Por qué tanto silencio? ¿Se cortó la comunicación o...?